Hola, un saludo a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en este honorable congreso. El tema que les presento se denomina evaluación del riesgo sanitario por acumulación doméstica de medicamentos. Mi nombre es Rafael Mex Álvarez y soy docente de la Universidad Autónoma de Campeche. El problema con la acumulación de medicamentos es de relevancia sanitaria, ambiental y socioeconómica, no solamente por el impacto al medio ambiente debido a la contaminación por esos productos químicos, sino porque también es un reflejo de patrones y conductas socioculturales sobre la prescripción, compras innecesarias y la falta de educación sobre el manejo de medicamentos. Por eso es importante realizar estudios que nos permitan describir esta realidad en la sociedad. El impacto del desecho inadecuado, la acumulación de medicamentos y los medicamentos caducos en la vida de los pacientes puede tener diversas consecuencias que abarcan desde los obvios riesgos clínicos por la mala praxis, por la automedicación y otros problemas relacionados como el abuso de los medicamentos, y también incluye las pérdidas económicas significativas para la familia, para el sector salud y una mala administración de los medicamentos. Por eso es importante realizar estudios de riesgos sanitarios, sobre todo a nivel de la comunidad. En este estudio en particular se realizó una evaluación cualitativa del riesgo que implica la acumulación de los medicamentos en los hogares, y esto se realizó mediante matrices de uso-impacto, índices compuestos y representaciones visuales, es decir, matrices y mapas de color que nos permitan identificar primero cuáles son los medicamentos que más se acumulan, en los que existe un mayor riesgo, tanto por su actividad biológica como por la cantidad de los mismos que se tienden a acumular en la comunidad, especialmente en cada hogar. Por ello, primero se realizó una encuesta. La población de estudio estuvo conformada por hogares urbanos y periurbanos que se les seleccionaron mediante un muestreo aleatorio, estratificado por área geográfica. Se incluyen hogares que al menos tuviera un adulto responsable de la adquisición y administración de los medicamentos y que pudiera contestar las encuestas. Los criterios de exclusión fueron que no hubiera historial de consumo de medicamentos o incapacidad para proporcionar datos confiables, y en este estudio en particular el tamaño final de la muestra fue de 526 hogares. Posteriormente, eh, para recolectar los datos se emplearon encuestas estructuradas y entrevistas semiestructuradas con los responsables del manejo de medicamento en cada hogar, realizadas en las visitas domiciliarias que se hicieron a lo largo de la investigación. Y la información recopilada incluyó diversos tipos de información. En primero, los tipos de medicamentos presentes y sus grupos terapéuticos de acuerdo a su clasificación ATC, es decir, anatómico, terapéutica y clínica. También la cantidad, modalidad y frecuencia de la adquisición, si era por prescripción médica, por consumo propio o por recomendación, si era donado, etcétera. Motivos de la acumulación, como la prescripción continua, compras repetidas porque sobraron de tratamientos anteriores, entre otros. Y las prácticas de almacenamiento y disposición final y hábitos de donación o similares que permitan que no solamente el medicamento llegue al paciente al cual fue el prescrito, sino que también se va difundiendo a lo largo de toda la comunidad, sobre todo por las donaciones o los intercambios de medicamentos que puedan existir. Y con estos valores, con estos datos obtenidos, se realizó la evaluación del riesgo por acumulación de medicamentos.
esta evaluación del riesgo asociado a la acumulación de medicamento se realizó mediante un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo que se estructuró en tres etapas: las matrices de uso-impactos, los índices de riesgo y representaciones visuales y análisis estadístico. Pues bien, los resultados de este estudio, a continuación en esta tabla se presenta la matriz de riesgo uso-impacto para la acumulación de medicamentos en hogares. Se clasifican los grupos terapéuticos de acuerdo a su frecuencia, uso y nivel de impacto sanitario, categorizados en riesgo bajo, medio o alto, dependiendo de estos dos valores, sobre todo de uso por impacto, para que nos dé el riesgo, y es clasificado de acuerdo a ese valor en una categoría de bajo, medio y alto. Se puede observar que entre el grupo más frecuente encontrado en los hogares son los analgésicos no opioides, los AINES, que encabezan el porcentaje de uso y representan un riesgo de categoría medio. Sin embargo, seguido de antihipertensivos y polipemiantes, que también son significativos encontrar en los hogares, sobre todo los antihipertensivos, se categorizó como alto debido a que su cantidad, por el posible impacto reportado en la literatura en afectación ambiental, es mucho mayor. También destacan los antibióticos, que se encuentran en una cantidad considerable y que se ha registrado, por ejemplo, los fenómenos, el problema sanitario de resistencia a los mismos por parte de bacterias patógenas. La matriz de riesgo uso-impacto se encontraron 5 grupos claves, sobre todo por su cantidad. Están los AINES y los analgésicos, también están los antibióticos orales y los antidiabéticos orales, y los antibióticos. La matriz de riesgo compuesto de medicamentos acumulados en los hogares, en los que se puede observar el índice de riesgo compuesto contra la frecuencia de la acumulación, se tiene esta misma información organizada de diferente manera, en el cual se puede observar que por su actividad biológica y su impacto al medio ambiente, a pesar de que son de menor cantidad que los analgésicos, los antihipertensivos y antidiabéticos y antibióticos están en un grupo de alto riesgo por el daño y la afectación a otros seres vivos si son expuestos debido a un inadecuado desecho de estos por parte de los pacientes. Por ejemplo, cuando se tiran en la basura, cuando se tiran en el drenaje o se entierran o se ponen en una maceta, pues afectan a las plantas y a las bacterias del suelo. Y finalmente, en el mapa de calor de riesgo acumulación según motivo, se puede observar que los antibióticos representan un grupo de riesgo principalmente por una prescripción continua, a pesar de que es realizada por un profesional, es constantemente, y por eso hay una gran cantidad en los hogares. Esta situación también se da en los antihipertensivos cuando el sistema de salud, como son pacientes crónicos que tienen consultas periódicas, ordinarias, pues aproximadamente cada mes, cada 2 meses, salen de la consulta con su bolsa de 10, 15 cajas y obviamente la oferta supera la demanda y eso ocasiona una acumulación. Y también sucede con los antidiabéticos y en este caso con los antiespasmódicos. Por compras repetidas destacan los antidiabéticos y los antihipertensivos, y por sobrantes tratamiento, pues por la gran cantidad que se le da al paciente
con respecto a sus necesidades. También destacan los antihipertensivos, antidiabéticos principalmente. De este estudio se puede concluir que la acumulación de medicamentos en los hogares constituye un fenómeno con repercusiones clínicas, ambientales y socioeconómicas que requieren atención prioritaria. El uso de la matriz de riesgo uso-impacto permite identificar que los analgésicos no opioides, los AINES, los antihipertensivos, los antidiabéticos orales y los antibióticos son los grupos terapéuticos con mayor peso en la generación de riesgo, ya sea por su elevada frecuencia de consumo o por la severidad potencial de sus efectos adversos. En conjunto, los resultados evidencian que la valoración simultánea de uso e impacto clínico permite establecer prioridades más precisas para la gestión de riesgo en farmacoterapia. Además, el análisis comparativo entre grupos terapéuticos muestra que la carga de riesgo no siempre depende de la frecuencia de uso, sino de la gravedad potencial de los eventos adversos, y esta aproximación constituye una herramienta valiosa para orientar tanto la práctica clínica como las políticas de seguridad del paciente. Muchas gracias por su atención. Un saludo.